Una vez más le damos las gracias, así que regresamos a nuestro estudio y la predicación y enseñanza de la palabra del Señor. Y hemos estado hablando del concepto de la palabra. Y si se recuerdan, estuvimos leyendo en Juan, en capítulo 1 en particular, los primeros 5 versículos, hablando de qué es lo que significa la palabra, el concepto de la palabra. Muy diferente, muy distinto de la iglesia primitiva, tal como la iglesia postmoderna de hoy día. No se olvide que el tema es, mis hermanos, el modelo de la iglesia naciente, y que algo que la iglesia postmoderna se le ha olvidado completamente. La última vez estuvimos hablando del concepto de cómo los judíos consideraban, el uso, de la palabra. Y yo creo que tú comprendes algo. Le dije que los judíos consideraban que la palabra era algo más que un mero sonido, una palabra que era algo activo, con existencia poder, era poder, poseía el poder de expresar algo o de hacer algo. Ellos habían comprendido ese concepto. Cuando se le hablaba a ellos de la palabra, ellos prestaban atención con el propósito de caminar, de vivir, aplicar y poner en acción. Los gentiles, si le caía bien o no le caía bien, depende de qué humor se encontraba, prestaban atención a la palabra. Y ese es el problema de la iglesia postmoderna hoy día, que está llena de un montón de gente que no respetan la palabra. O dicen que respetan la palabra, eso es cierto, pero no la respeten. Mira, una gran diferencia. Tú ves el fruto de su vida, cómo su caminar es, y no compagina, y no compara con la palabra. Y ese es el problema. Y el púlpito permite eso en la iglesia. El pastorado lo está permitiendo. Ahora, hemos hablado del concepto judío, es para ellos el uso de la palabra. Vamos a hablar del concepto gentil. Gentil, mira bien. Número 2, los gentiles o los griegos tenían una visión más filosófica de la palabra. Escúchate. Los gentiles o los griegos tenían una visión más filosófica de la palabra. Mira bien, y quiero compartir unos cuantos puntos contigo sobre este asunto. Tengo 3 en particular, o subpuntos, mis hermanos. Mira, el primero es que cuando observaban el mundo, los griegos, los gentiles, el mundo natural, veían que las cosas no eran caóticas, sino ordenadas. Todo tenía su lugar y se movía o crecía de una manera ordenada, incluso las estrellas del cielo y la vegetación de la tierra. Por lo tanto, los griegos, mis hermanos, decían que detrás del mundo había una mente, una razón, un motivo, un poder que hacía y mantenía las cosas en su justo lugar. Y hasta ahí. Se decía que esta mente creativa y sustentadora, esta razón suprema, este poder ilimitado, era que la palabra. Pero hasta ahí. Eso no quiere decir que tenía poder en su vida actual. Tú le preguntas a una persona hoy día, ¿cree en Dios? Oh, sí, yo lo creo. Pero eso es una respuesta intelectual, o si no, por lo menos una mentira. Una mentira. Pero a decir que yo creo en Dios, mis hermanos, es que yo me someto a Dios y camino debajo de la suprema voluntad de Dios. Pero eso no es lo que existe hoy día. Oh, sí, yo creo en Dios. Es un asentamiento, mental, ¿ves? Es un asentamiento intelectual, filosófico. Pero encaminarlo y vivirlo es otra cosa. B, la palabra también era considerada como el poder que facultaba o permitió a los hombres para pensar y razonar. Fue el poder que traía luz y entendimiento a la mente del hombre y que le permitía expresar sus pensamientos, mis hermanos, embarrullados o revueltas de una manera ordenada. Y es aquí donde el hombre propio comienza a desarrollarse como el rey de la palabra. Y punto C, lo más importante es que la palabra era el poder por el cual los hombres se podían en contacto con Dios y le expresaban sus sentimientos, mis hermanos. El uso de la palabra era del hombre hacia Dios, pero para el judío era Dios hacia el hombre.
Esa es la gran diferencia de cuando ellos consideraban el poder de la palabra y el propósito de la palabra. Fue Dios que nos habló a nosotros. Fue Dios que nos entregó la palabra. Fue Dios que nos entregó a nosotros la facultad y la habilidad de hablar y comprender la palabra. Te recuerda cuando el Señor compartió con su pueblo, ¿ves? Los 10 mandamientos, le dijo, escribir. ¿Por qué? Porque la palabra tenía poder, mis hermanos. Poder. ¿Y quién nos dio el idioma? Dios. ¿Ves? ¿Para qué propósito? Para comprenderlo, entenderlo, escucharlo a Él y obedecernos. Y para que nosotros podamos someter a Él y obedecerle a Él. La tercera razón. Juan hizo aquí uso de esta idea común de los judíos y los gentiles. ¿Te recuerdas al principio que estaba hablando el otro día? Es que el grave problema que tenía Juan, ¿cómo voy a compartir este asunto de quién es Jesús a los gentiles si no tienen la misma base o la misma fundación? Pero ambos comprendían que tenía poder de dos puntos distintos, pero tenía una idea común, entendimiento común, que había poder en esta palabra. Por esa razón, él comienza con Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Note bien, el verbo, la palabra es una persona, Cristo. Él proclamó que Jesucristo era y es la palabra. Juan consideró que una palabra es ¿qué? Es la expresión de una idea, un pensamiento y un cuadro o una imagen en la mente de una persona. Vio que una palabra describe ¿qué? Describe lo que está en la mente de una persona. Entonces proclamó que por la vida de Jesucristo, Dios estaba hablando al mundo, hablando y demostrando lo que Él quería decirle al hombre. Y Juan comienza a desarrollar ese gran mensaje de la cual nosotros y tú y yo conocemos como Juan, el Evangelio de Juan. Mira, Juan expresó tres cosas. Hay tres cosas que Juan expresó. Dios nos ha dado mucho más que meras palabras en las Sagradas Escrituras, mucho más que eso. Dios nos ha dado a Jesucristo, la palabra. Para muchas personas, cuando tú le hablas de la palabra, tú sabes lo que ellos entienden. La única cosa que ellos entienden es que esta es tinta negra sobre página blanca. Nada más. Esa es la comprensión que ellos tienen, la actitud que ellos tienen, que esto es solamente tinta negra, palabras escritas sobre una página blanca y nada más. Pero lo que no comprenden que es la vida, la verdad y el Espíritu de Dios y que la palabra es Jesucristo, el verbo. Como la palabra Jesucristo es que el cuadro, Él es el cuadro, Él es que la expresión, Él es que el patrón, Él es que el modelo, Él es que la fotografía, Él es que la imagen misma de lo que Dios quería decirle al hombre. Es Jesús. La imagen dentro de la mente de Dios del hombre ideal fue demostrada en la vida de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo fue la perfecta expresión de todo lo que Dios quería que fuera el hombre. Jesucristo era el pronunciamiento, por decirlo así, de Dios, el discurso de Dios, la palabra de Dios para el hombre. Todo el propósito de la palabra era dirigido para ¿quién? Para el hombre, para así pudiéramos comprender quién era Dios, quién es Dios, quién sigue siendo Dios en nuestras vidas. Jesucristo era la palabra de Dios que bajó a la tierra en carne humana para que el hombre tenga una relación cara a cara con Dios. Mira, Jesús era la palabra de Dios que vino a la tierra para vivir la palabra escrita de Dios. Nos dice aquí en Juan 1, en versículo 1-2, dice, en el principio existía que el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. La segunda cosa que dice Juan es que Jesucristo es que
Él es la mente, la razón y el poder que tanto hizo y mantiene las cosas en su debido orden. Él es la mente, la razón suprema, el poder ilimitado, creativo y sustentador. Porque lo dice aquí Juan en capítulo 1, versículo 3, donde él dice la palabra del Señor, dice, todas las cosas fueron ¿qué? Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La tercera cosa que dijo Juan es que Jesucristo es la luz, la iluminación y el poder que penetra que la oscuridad del mundo. Él, la vida y la luz del mundo, es lo que le da sentido al mundo y permite que los hombres entiendan al mundo. Por esa razón dice Juan en capítulo 1, y mira bien lo que dice versículo 4 y 5, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas, dice, y las tinieblas no la comprendieron. Ahora regresamos a Hechos, por favor, capítulo 2, en versículo 41. Note bien. Tú te recuerdas que dice ahí en capítulo 2, dice, y es importante porque mira, en Hechos 2:41 estamos hablando de la palabra. Dice, entonces los que habían recibido, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Quiero que tú notes algo. Recibieron la palabra. Recibieron una orden, un mandato, el deseo, el querer de Dios. Y la tomaron y hicieron algo con ella. No fue un mero sonido que traspasó los labios de Dios, Dice aquí en versículo 41, ¿ves? Que habían recibido o recibieron la palabra. Yo quiero que tú notes algo aquí. ¿Okay? Porque nótese la palabra recibido o recibieron, ¿no? La palabra recibido o recibieron, aquí en griego es la palabra apodekomai. Apodekomai es una palabra que significa tomar plenamente para dar la bienvenida, aprobar completamente, aceptar completamente. Una verdadera iglesia, mis hermanos, un cuerpo genuino de creyentes, no solo oye y escucha la palabra, mis hermanos, no se conforme con estar presente o unirse a las multitudes para ver lo que sucede o está pasando. No, mis hermanos, no se siente con mentes que están vagando ni corazones cerrados, y ese es el problema de la iglesia postmoderna hoy día. Ahí están haciendo su lista de compra. Se están pasando notas uno con el otro, están jugando con sus teléfonos celulares, están jugando con sus tabletas electrónicas, mis hermanos, están jugando con sus computadoras, están jugando con un sinfín de otras cositas y pasando de notas y el otro, mis hermanos, y hablando un montón de tonterías. No reciben la palabra. Hoy blasfema la presencia del Señor porque no escuchan la palabra. Y popular, muchos no llegan a la iglesia ni siquiera con una Biblia en la mano. No reciben la palabra, porque hoy todo es electrónico. Tienen toda la pantalla, mis hermanos. Ni siquiera tan vagos que ni traen una. Y la iglesia anda promoviendo eso. Que Dios los reprenda. Una iglesia verdadera, mis hermanos, recibe la palabra de Dios a darle por lo menos 9 cosas. 1, a darle una bienvenida a esa palabra. 2, creerla. Qué concepto tan radical. 3, ingerirla. 4, practicarla. 5, experimentarla. 6, guardarla. 7, desearla. 8, regocijarse en ella. Y 9, diseminarla, compartirla, mis hermanos, con los demás. Esa es una iglesia verdadera. Pero hoy día, ¿dónde están la mayor parte de la gente? Encerrados en las 4 paredes haciendo absolutamente nada.
glotones de la palabra, pero no lo están ejercitando, no la están compartiendo con la comunidad y con nadie. Son agentes secretos de la palabra. Hechos en capítulo 2, versículo 41 dice, los que habían recibido, o en la Reina Valera dice, recibieron, ¿no? Y por consecuencia, mis hermanos, añadieron aquel día como 3,000 personas. Nótese la declaración, mis hermanos. Porque en griego, este versículo dice que con alegría recibieron su palabra. Así lo dice en griego. ¿Ve? Alegría, la palabra ahí es asmenos. Y asmenos es la palabra que significa con mucho gusto, para abrazar con anticipación. No todos los presentes la recibieron en esa congregación, mis hermanos. Algunos estaban presentes por razones equivocadas. Otros tenían la mente cerrada y no tenían interés. La iglesia hoy día andamos igual. Aún otros rechazaron la palabra y rehusaron a creerla. Hoy día andamos igual. Pero los que recibieron la palabra de Dios se convirtieron en el primer cuerpo de creyentes, la primera iglesia. Tú puedes tener una persona en tu iglesia por 15, 20, 30 años y nunca han nacido de nuevo. Han oído, mis hermanos, la palabra, pero no han escuchado la palabra. No han abrazado la palabra. No la han tomado como algo que se tiene que actuar sobre ella. Y nótese también, mis hermanos, en Hechos 2:41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Mira bien, la idea es un bautizo inmediato. Mira bien, nótese que la gran cantidad se añadieron 3,000 personas a los 120, ¿ves? Mira lo que dice Hechos, mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice Hechos? Hechos capítulo 4, versículo 4 dice, mis hermanos, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Wow, ¿te imaginas eso? 3,000 y se va añadiendo y llegan a 5,000. Hechos capítulo 6, versículo 7 dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Te puedes imaginar eso? También nos dice en Hechos capítulo 17, dice lo siguiente en versículo 11. Hechos 17, 11 dice, estos eran más notables que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hoy día, hermanos, olvídate, la mayor parte de la gente cierran la Biblia el domingo y no la abren hasta el siguiente domingo. Cuando la abren sale un gran polvazo y creen que es la gloria de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 18, miren lo que dice también. Pero yo os digo, Romanos 10, 18, dice, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que si por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo, ¿sus qué? Sus palabras. Oh, mis hermanos, en 1 Tesalonicenses capítulo 2. También la palabra nos dice esto en versículo 13. 1 Tesalonicenses capítulo 2, en versículo 13 dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Ahora mira bien. Te quiero mostrar algo. Porque dice aquí en en Hechos capítulo 2, en versículo 41. Entonces, estamos hablando del modelo de la iglesia naciente. ¿Ve? Hoy día la iglesia casi no recibe la palabra. Recibe testimonios, recibe todas las mentiras que se comparten del púlpito y de los testimonios, recibe toda la música, ¿ves? Y los talentos y los dones de los benditos hermanitos, pero no reciben la palabra porque no le dan lugar a la palabra, muy pesada. Pero mira, aquí encontramos en Hechos capítulo 2, en versículo 41, dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Mira. Ellos tomaron acción
abrazaron la palabra, obedecieron la palabra. Vete al versículo 38, ese mismo capítulo. Hechos 2:38. Pero les dijo, arrepentíos y ser ¿qué? Bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otra palabra, recibir la salvación. De inmediato se bautizaron los hermanitos. Hoy en día, no hombre, hoy en día necesitamos un momento de Kodak. Es lo que necesitamos hoy día, un momento de Kodak. Voy a invitar a mi abuelita y mi abuelito, voy a invitar a mis hermanos y mis hermanas, a mis cuñados, a mis primos, y a las primas, mis hermanos, los vecinos, y voy a invitar el carro, voy a invitar el perro y el gato y las cucarachas y todo lo demás, y el ratoncito que venga, porque en ese día va a ser un día especial. Y olvídate, cuando tú terminas de reunir toda esa gente, meses y meses pasan, algunas veces son años, ¿para qué? Para un momento, para sacar una foto. No, hombre, olvídate. El bautismo hoy día es opcional porque requiere un momento Kodak. Y se les han olvidado ellos, mis hermanos, que el Señor espera ¿qué? Una respuesta inmediata, obediencia inmediatamente. Eso en Hechos aquí encontramos en versículo 38, en capítulo 2, dice, pero les dijo, arrepentíos y ser bautizados. Esto está escrito en el imperativo, no fue una sugerencia. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es la señal externa, la señal inmediata ¿del qué? Del arrepentimiento. Ese es el bautismo. Es el bautismo, mis hermanos. Y se nos olvida a nosotros. Esta es la señal física que indica que una persona se identifica con quién, con Cristo. Es la señal física que indica que una persona va a mostrar que ante el mundo que verdaderamente se ha arrepentido y ahora va a obedecer y vivir para Dios. Se supone que eso es lo que significa el bautismo, mis hermanos. El bautismo y el arrepentimiento son tres cosas: señales externas, dos señales que tienen que ver con el comportamiento del creyente y tres señales que muestran al mundo que una persona entrega su vida a Dios. Arrepentirse es un mandamiento a cambiar nuestra vida. Bautizarse es un mandamiento, el primer mandamiento de seguir a Cristo. El bautizarse es un mandamiento, el primer mandamiento dado a aquellos que se arrepienten. La persona que se arrepiente verdaderamente debe bautizarse. Ella debe dar testimonio y confesar ante el mundo que se arrepiente, mis hermanos, bautizándose en el nombre de Jesucristo. El bautismo no es opcional, es un mandamiento, mis hermanos, al igual que arrepentirse. Y eso es lo que nos falta hoy día. Hoy lo tratamos como si fuera algo opcional. Y cuando lo siento y cuando sopla viento es cuando yo voy a participar debajo de mis términos y mis condiciones. Una vez más le damos la bienvenida a nuestra clase, el plan del Señor, ¿ves? Para la iglesia, y estamos hablando del modelo de la iglesia naciente. En particular estamos estudiando Hechos capítulo 2 de versículo 41 hasta el 47, y en la última sesión, la última vez que tuvimos juntos, estuvimos hablando de Hechos capítulo 2 versículo 38. Vamos a regresar ahí por un momento porque estamos hablando del bautismo. Tú te recuerdas en Hechos 2:41, dice que entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, note lo que dice el versículo 38. También dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otra palabra, está hablando de la salvación. Y te recuerda que la última vez estuve hablando del bautismo en particular. Esto viene como consecuencia de haber recibido ¿qué? La palabra de Dios. Se tiene que actuar, se tiene que obedecer, tenemos que hacer algo con esa palabra. El bautismo es la señal externa
externa, mis hermanos, la señal inmediata del arrepentimiento. Es la señal física que indica que una persona se identifica con quién, con Cristo. Es la señal física que indica que una persona va a mostrar ante el mundo que verdaderamente se ha arrepentido y ahora va a obedecer y vivir para quién, para Dios. El bautismo y el arrepentimiento son tres cosas en particular. Número uno, las señales externas. Dos, señales que tienen que ver con el comportamiento del creyente. Y tres, señales que muestran al mundo que una persona entrega su vida a Dios. Esas son las tres señales del arrepentimiento y el bautismo. Ahora, arrepentirse es, mis hermanos, un mandamiento a cambiar nuestra vida. No es, mis hermanos, una consideración o una buena idea. El arrepentimiento es un mandato, mis hermanos. Bautizarse es un mandamiento. El primer mandamiento de seguir a Cristo no es algo opcional. El bautizarse es un mandamiento y el primer mandamiento dado a aquellos que se arrepienten. ¿Es? La persona que se arrepiente verdaderamente debe bautizarse, ella debe dar testimonio y confesar, mis hermanos, ante el mundo que se arrepiente bautizándose en el nombre de Jesucristo. Y el problema hoy día es que tenemos gente que se están bautizando y nunca se han arrepentido, porque creen que el bautismo va a ser algo milagroso en la vida de ellos. En Mateo 28, 19, el mandato del Señor nos indica a nosotros qué es lo que debemos de hacer, ¿no? El bautismo no es opcional, con todo respeto, es un mandato igual que arrepentirse. Y lamentablemente hoy día mucha gente trata en el bautismo como si algo opcional, que más adelante, más después, voy a cumplir con ella debajo de mis términos. Pero ¿cuál es la gran comisión? Y es aquí donde la gran comisión se convierte en la gran omisión. En Mateo capítulo 28, te recuerda que dice en versículos 19 y 20, dice, y pues hacer que discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí no dice, y pues y hacer malcriados. Ahí dice, discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos 16, 16 también nos dice la palabra, el que crea y sea bautizado será ¿qué? Salvo, pero el que no crea será ¿qué? Condenado. También dice en Hechos capítulo 10, versículo 48, dice, y mandó que fueran ¿qué? Alimentados. ¿Es lo que dice ahí? No. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Y luego Hechos capítulo 22, versículo 16 dice, y ahora, ¿por qué te detienes? ¿Qué pregunta? ¿Por qué te detienes? Dice, levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando ¿qué? Su nombre. Amén. Ahora bien, fíjese en un aspecto de gran importancia que a menudo se pasa por alto y se deja a un lado. El hecho de que una persona cambie su vida, en otra palabra, se arrepienta y se bautice, no quiere decir que sea salva tampoco. Una persona puede cambiar su vida por el poder de su propia voluntad, mediante disciplina y autocontrol, por sus propios esfuerzos y obras, y puede sencillamente pedir ser bautizado. Muchas personas han hecho esto y mucho más lo harán. Muchos viven que lo que nuestra sociedad considera, mis hermanos, una vida buena, honrada y moral, y han sido bautizados, pero ser salvo requiere algo más que el simple cambio de vida y el ser bautizado. ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Ves? Porque en la iglesia primitiva este problema casi no existía, pero en la iglesia posmoderna sí hoy día, porque nosotros no estamos dispuestos mis hermanos, a poner a pie, ¿ves? El estándar, la norma bíblica con las personas. Simplemente aceptamos lo que nos dicen. ¿Qué es? Bueno, es un fundamento mismo, la esencia misma de la verdadera salvación, ser verdaderamente perdonado y recibir el Espíritu Santo.
La primera cosa es esto, mis hermanos, es la esencia de la fe, de creen, ¿ves? De que creen que en el nombre de Jesucristo, no solamente es el título o el nombre de Jesucristo, es obedecer a ese nombre, a esa persona. Una persona que verdaderamente cree y confía en Jesús se arrepiente y se bautiza, pero el hecho de que una persona viva una vida controlada y disciplinada, se arrepiente y haya sido bautizado, no quiere decir que realmente confía en Jesús como su Salvador. Simplemente es una persona buena, moral y religiosa. La verdadera fe, mis hermanos, la verdadera fe, la obra interna dentro del corazón de la persona. La obra interna de realmente creer en el nombre del Señor Jesús es absolutamente esencial para ser salvo. Note ahora otro aspecto de gran importancia, mis hermanos, que también se pasa por alto y se deja a un lado. 2. El solo hecho de que una persona diga que cree en Jesús no significa que sea salva. Una persona puede decir y pretender cualquier cosa. Y esa persona puede ser bautizada, pero al igual que una vida cambiada, mis hermanos, y el bautismo, la profesión. Y el bautismo no salva a una persona. Ser salvo requiere algo más que simplemente profesar una fe y ser bautizado, mis hermanos. Que es, una vez más, es el fundamento mismo, la esencia misma de la verdadera salvación. Ser verdaderamente perdonado y recibir el Espíritu Santo. 3. Ese es el fundamento, lo imprescindible de arrepentimiento, de hacer el primer acto de arrepentimiento, que es ser bautizado inmediatamente. Sin verdadero arrepentimiento no hay fe, mis hermanos. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay fe. Sin confiar o comprometer nuestra vida al amado Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, no hay perdón de parte de Dios. El primer acto que viene como consecuencia de seguir a Jesús es el de arrepentirse y ser bautizado. Cualquier persona que honestamente cree en Jesucristo hará lo que Él dice, se arrepiente y se bautizará. Esto es lo que Pedro está diciendo en este pasaje, mis hermanos. Él no menciona la fe, pero tampoco lo omite ni elimina creer en el Señor Jesús como algo imprescindible para la salvación. No podemos ignorar el resto de las Escrituras mirando a este versículo solamente, como tampoco podemos ignorar este versículo y otros como él por otros pasajes que enfatizan la fe sola. No, mis hermanos, el sentido común nos dice, mis hermanos, que una persona que verdaderamente cree algo actúa sobre la base de ello. La conducta es un resultado de la verdadera creencia. De igual manera, el sentido común nos dice que el comportamiento puede cambiarse mediante duro esfuerzo y disciplina. Pero una persona puede cambiar porque cree que debe hacerlo y no porque otro exige un cambio, mis hermanos. Pablo destaca el mismo punto en este pasaje clásico. Abre su Biblia en Romanos capítulo 6, por favor. Y note lo que dice en Romanos capítulo 6 y en particular versículo 3 y 4. Quiero que tú veas en versículo 3 y 4, Romanos capítulo 6 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido ¿qué? Bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados, dice, con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahora bien, fíjese en lo que Pablo dice cuando una persona se bautiza, mis hermanos, es bautizado en su ¿qué? En su muerte. ¿En la muerte de quién? De Jesús. De la misma manera es sumergido, en otra palabra, identificado en la resurrección de Cristo. El bautismo es un acto a través del cual uno se identifica con Cristo. No solamente en privado, pero públicamente.
Él mismo dice haber muerto en la muerte de Cristo y haber resucitado en su resurrección. Vive, se mueve y tiene su ser en Cristo de la misma manera que Cristo vivió y se movió y tuvo su ser en Dios. De la misma manera. La muerte y la resurrección y la vida de Cristo, mis hermanos, se convierten en la muerte y la resurrección y la vida del creyente. El creyente se trata y juzga a sí mismo diciendo, y lo que dice en Gálatas en capítulo 2, en versículo 20, ese gran, famoso, muy conocido versículo. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Concluyendo, mis hermanos, la historia ha demostrado que este aspecto necesita destacarse una y otra vez, mis hermanos. Dos cosas. Una persona puede arrepentirse, cambiar su vida y ser bautizado por su propio esfuerzo y obras, sin haber confiado jamás en Cristo, sin realmente creer en Cristo. Y sabemos, según Hechos capítulo 2, que había miles presentes ese día, pero solamente 3,000 respondieron. Uno se impresiona con 3,000 personas. Aleluya, amén. Pero ¿cuánto más escucharon y no respondieron? 2, pero una persona no puede confiar, no puede verdaderamente creer en Cristo sin ¿qué? Sin arrepentirse y seguir a Cristo en el primer acto de su arrepentimiento, que es ser, ¿qué? Ser bautizado. La verdadera fe y la creencia honesta siempre implican que una persona se arrepiente y se bautiza. Creer es seguir. En otra palabra, obedecer a Cristo y ser bautizado. ¿Tú te recuerdas lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros en Hebreos en capítulo 5? Y en Hebreos capítulo 5 dice la palabra del Señor en versículo 9. Dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mira bien, todos los que le obedecen, todos los que le obedecen, para esa persona es la verdadera eterna salvación. También dice en Juan, en capítulo 3, en versículo 36. En Juan, en capítulo 3, en versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero, en griego dice ho apetón. En ho apetón en griego quiere decir el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Qué tristeza, mis hermanos. Note conmigo, por favor. Vamos al segundo punto de esta serie. En Hechos capítulo 2, en versículo 42. Ahora vamos al versículo 42. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Quiero que tú notes algo aquí. Estamos hablando del modelo de la iglesia naciente, la pauta bíblica de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva, la primera comunión, la primera iglesia, el primer compañerismo, el día que nace en el día de Pentecostés. Y es esto, que los creyentes primitivos perseveraban en 4 cosas en particular, Dice, y creo que tú comprendes este asunto, había deberes espirituales. Deberes espirituales. Esta fue realmente una iglesia, mis hermanos, nada más y nada menos. Su vida fue completamente definida por la devoción a los deberes espirituales que conforman la identidad única de la iglesia. Nada fuera del Señor viviente, del Espíritu y la palabra define la vida de la iglesia. Esta iglesia, aunque no tenía ningún elemento cultural de éxito, ninguna estrategia mundana, todavía fue dotada con todos los componentes necesarios para lograr los propósitos de su Señor.
La iglesia seguiría siendo ¿qué? Eficaz en traer ¿a quién? A los pecadores a Cristo cuando manifiesta los mismos elementos claves del Señor y del deber espiritual que marcó esta primera comunión de creyentes. Y te recuerda que dije que habían 4 cosas en cuales esta iglesia estaba perseverando. Regresa conmigo al versículo 42, Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente, mira lo que dice, se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Vamos a enfocarnos y dedicarnos en este momento, en esta parte, y se dedicaban continuamente. Note bien, los 3,000 que confesaron la fe en Cristo fueron bautizados. ¿Te recuerdas en versículo 41? Son los que demostraron que la autenticidad de su fe por continuar, a pesar del odio, lo ridículo y la persecución que sufrieron, permanecieron fieles. Es una marca de salvación genuina. Jesús dijo en Juan, en capítulo 8, en versículo 31, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. En otra palabra, en las 4 cosas que la iglesia perseveraba, el primeramente era una iglesia salva. Una iglesia salva. No te puedo indicar a mis hermanos cuántas iglesias donde yo he asistido, donde me han invitado a predicar y enseñar la palabra, y entro y la mayor parte de la gente no son salvas, pero manejan y manipulan y controlan la iglesia. No es una iglesia genuina y salva. Y ese es el problema de la iglesia postmoderna, llena de un sinfín de personas que no son salvos, pero son demasiado religiosos y aceptados y abrazados. Y se les permite a ellos tener influencia en el camino y la dirección de la iglesia. La rama verdadera permanecerá en la vid, mis hermanos. Vete, abre su Biblia, Juan capítulo 15, y mira lo que dice en Juan capítulo 15, y note bien conmigo en los primeros versículos, 4 versículos, Juan capítulo 15, y mira bien lo que dice aquí, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento, mira, dice, en mí, dice que todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Dice, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Comprende lo que está hablando aquí? Lo que está diciendo, mis hermanos. La rama verdadera, mis hermanos, permanecerá en la vid. Así debe ser los creyentes de la iglesia. Vete a San Marcos en capítulo 13. Por favor, y note conmigo lo que dice la palabra del Señor en San Marcos capítulo 13. Y mira lo que dice en versículos 3 al 9. La buena semilla, mis hermanos, no se marchita, mis hermanos, y muere bajo la persecución. La buena semilla no se va a cambiar, no se va a marcar y no va a morir debajo de la persecución. Porque San Marcos nos dice nosotros en capítulo 13, Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 dice en versículo 9, Mateo 13, 3 al 9 dice, y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mateo 13:3, ahora 13:4. Y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, dice, algunas semillas, dice, a 100% por uno y otras 60 y otras por 30. El que tiene oídos, que oiga, dice, oídos que oiga.
También nos dice en ese mismo capítulo, en capítulo 13, en versículo 21, dice lo siguiente, dice, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Por esa razón le digo que esta era una iglesia que era salva, era una iglesia genuina, y hoy día tenemos una iglesia llena de incrédulos, gente que no son creyentes, y cuando viene la tribulación y las pruebas, mi hermano, desaparecen todo el tiempo, porque aquí se dedicaban a todo. Mira, en contraste, el apóstol Juan escribe de los falsos creyentes, y él dice esto de los falsos creyentes, mis hermanos. Él dice aquí en 1 Juan capítulo 2 versículo 19, lamentablemente no te puedo decir cuántas veces he tenido que citar este versículo, y duele a citarlo. En 1 Juan capítulo 2 versículo 19 dice esto, mis hermanos, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestará que no todos son de nosotros. Y esa es la tragedia de la iglesia postmoderna, que muchas iglesias no son iglesias verdaderas, genuinas, salvas. Está llena de gente que son religiosos y gente que no son creyentes, mis hermanos, y no quieren ser creyentes, quieren ser religiosos y manipular, ¿ves?, la iglesia para acomodar sus juicios y su justicia de trapos que traen con ella. Oh, mis hermanos, tengamos mucho cuidado y asegurar que el hermano que está a la derecha, a la izquierda y enfrente de atrás es una persona genuina y verdadera.